Estás escuchando Primer Acto. En el 105.3 de tu FM, la nueva radio. 7 de la mañana con 1 minuto, regresamos a Primer Acto. Bueno, a lo largo de esta semana y de los últimos meses hemos estado dándole cobertura a un tema específico que son, bueno, las vejaciones y los actos que había en el penal de Ramos Arizpe. Ahí pues estaba un preso que fue regresado, que fue dejado en libertad el domingo en la madrugada por falta de pruebas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Hoy pues nos hemos enterado, Manolo, amigos, todas las violaciones a las que pues con las que se ha tratado al empresario Itiel Palacios García, Itiel N, como lo tienen registrado las autoridades en estos procesos penales. Bueno, la fiscal del Estado de Veracruz, recordemos que debido a que dejó en libertad a este empresario, la jueza Angélica Sánchez Hernández, adscrita a los juzgados allá en Cosamaloapan, fue detenida en un operativo y, como ya le dijeron sus abogados y su hija, Ingrid Gómez, bueno, pues la jueza fue obligada a disparar un arma en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Fue capturada por miembros de la Policía Estatal, no por agentes ministeriales, como debería ser el caso, y un montón de irregularidades alrededor de este caso. Ayer no les quedó de otra, y recordemos, Manolo, amigos, que la versión oficial fue que la jueza se puso medio crazy cuando lo detuvieron los oficiales y les empezó a disparar. Esa fue la versión. No y también dijeron que, bueno, traía droga en su auto y fue, según el Registro Nacional de Detenciones, pues fue puesta a disposición por delitos contra la salud. Por eso es que resulta muy extraño que ayer la fiscal del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Jadianz, informó que a criterio del órgano técnico investigador, hasta el momento no se cuenta con elementos para justificar la prisión preventiva como medida cautelar de la jueza Angélica Sánchez Hernández, por lo que se le otorgó la libertad con las medidas de ley. El lunes pasado la jueza Angélica Sánchez, de 54 años de edad y 25 años de carrera en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, fue detenida por elementos de la Policía Municipal de manera sospechosa, pues después de 48 horas no se determinó el delito del que se le acusó. El domingo pasado, como bien les había explicado, la jueza dio a conocer a sus colegas en un chat privado del grupo de jueces estatales en Veracruz que el sábado previo tuvo una difícil jornada al no vincular a proceso al empresario Itiel N para efectos de las autoridades, pues las pruebas otorgadas por la Fiscalía del Estado no alcanzaban para retenerlo preso. Sánchez Hernández aseguró en ese chat que dar la orden de la libertad del empresario guanajuatense provocó la furia y la ira de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien es la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y quien la citó el lunes por la mañana para hablar del tema. Cuando se dirigía a la cita, la juzgadora fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana de Jalapa, quienes la acusaron de discutir con ellos y de disparar en una oportunidad contra un elemento. ¿Te imaginas? Bueno, ayer la fiscal dijo que a criterio del órgano técnico investigador, pues hasta el momento no se cuenta con elementos para justificar la prisión preventiva como medida cautelar por los hechos probablemente constitutivos de delito señalados por los elementos aprensores, a los policías, por lo cual se dispone a dejar en libertad a Angélica N y seguir diligenciando y acreditar su probable o no participación en los hechos de los que ha sido señalada, por lo que la investigación no ha concluido y continúa su curso, dijo la fiscal del Estado, Verónica Hernández. La titular de la Fiscalía aseguró que el organismo realizó el desglose respectivo a la FGR por hechos de competencia federal. Y entonces es aquí cuando yo me pregunto, Manolo, ¿y las drogas? ¿Y el arma? ¿De dónde estaban? Entonces, ¿de dónde salieron? No, entonces, o sea, tú llevas droga en tu carro, no sales bajo ninguna circunstancia en 2 días. No, y si le disparas a los que te van a detener, menos, no sales en años.
Pues por eso el caso se vuelve un tanto sospechoso. ¿Estarás de acuerdo, Manolo? Sí, Cuitlagua García Jiménez, el gobernador del estado, también pues había dado una conferencia de prensa diciendo que no se iba a meter, y entre más nos metemos a investigar, te metes tú a investigar, cualquiera que quiera ver el caso, leerlo, pues se le complica pensar que no tenga nada que ver y que esté libre de toda culpa, ya que pues la presidenta del juzgado allá en el estado de Veracruz, Lisbeth, la presidenta del Tribunal Supremo de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, pues parece ser que la que orquestó todo este caso contra de la jueza Angélica Sánchez. Y bueno, pues está, la verdad, se enmarañan cada vez que quieren resolverlo, comentar, lo enredan todo más y está terrible. Vamos a escuchar, si te parece, hablando del gobernador de Veracruz, un primer audio donde Cuitlagua García habla de este caso, para poder tener el contexto y poder seguirnos con la siguiente información. Itiel N., alias el compa Playa, es un presunto delincuente de un objetivo entre las mesas de seguridad. El delito cometido aquí en Veracruz se le imputó, se le vinculó a proceso y a través de un juez federal, por cierto de apellido Loranca, que ustedes en los medios lo han de identificar muy bien, obtuvo un amparo para que se volviera a repetir el acto de vinculación a proceso. Es decir, en esta ocasión el juez lo ampara a este presunto delincuente, pero le permite al juez de control, al que lo vinculó, volver a decidir. Sin embargo, la Fiscalía, antes de eso, puso un recurso y subió a la siguiente instancia, que es al colegiado de distrito, es decir, colegiado porque ya no es uno el que decide, sino son tres, y volvieron a ratificar la decisión del juez Loranca de repetir el acto de vinculación. Entonces, la jueza de control, muy sospechosamente, y eso lo digo a título personal, no sospechosamente, extrañamente, teniendo la libertad de volver a vincularlo, ordena la liberación. Pero lo hace, ya no sé si pueda nombrar su nombre porque está sujeta a la de Cosamaloapan. Así es, la de Cosamaloapan. ¿Y sí está detenida? Bueno, eso lo decidirán, eso igual. Como yo les he comentado, por eso estoy guardando el nombre, porque no quiero interferir en el proceso que en este momento se está llevando a cuentas. Bueno, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, ha sido reiterativo en que el empresario Itiel N., pues ha sido un objetivo prioritario porque es un generador de violencia. Bueno, ayer ya estuvo suave, dijo la familia de Itiel N., y se apersonó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la familia de el empresario en cuestión, a quien consideran un prisionero sin fundamentos legales por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las constantes y sospechosas violaciones en los procesos jurídicos en contra del empresario mexicano, quien fue absuelto en 2 ocasiones al demostrar que los supuestos delitos de homicidio doloso en contra de 3 personas y que las pruebas presentadas junto con las malas acusaciones de la Fiscalía demostraron pues que no fueron cometidos por él. Palacios García, Itiel N., se dice víctima de una persecución implacable de todo el aparato del Estado del gobernador Cuitlagua García, quien utiliza a la Fiscalía de Veracruz como medio opresor en su contra, a pesar de que ya en 2 ocasiones demostró su inocencia con pruebas contundentes.
la madre de Palacios García, doña Celina García Rosales, acudió al organismo autónomo para denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos contra su hijo, cometidos presuntamente por las autoridades de Veracruz, encabezadas por el gobernador Cuitlagua García Jiménez, bajo el folio 6698/2023 de la Oficina de Partes, de la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quedó asentada la queja presentada ahora sí en contra de las distintas autoridades del Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado de Veracruz. El empresario fue acusado en un inicio del presunto asesinato de un diputado local del PRI, Juan Carlos Molina. Ocurrió en noviembre del 2019 en Medín de Bravo, y la prueba estelar de la Fiscalía fue un presunto testigo que habría visto a 200 metros de distancia disparar a Itiel N. En las declaraciones del testigo aseguró que reconoció a Itiel N. por un lunar que tiene en el rostro, a pesar de que declaró se encontraba a 200 metros de distancia. Este testigo, querido Manuel, se ha de llamar Clark Kent, sí, Superman, no. Porque ¿cómo vas a detectar vista un lunar a 200 metros de distancia? Sí, qué vista, ¿no? Impresionante. Ahí hay que felicitarlo, habría que ver si toma con muchas zanahorias o qué. Bueno, tras un largo juicio, Itiel N. fue exonerado por falta de pruebas y se ordenó su inmediata libertad. Sin embargo, las autoridades ministeriales lo recapturaron saliendo del penal con una investigación y otra orden de captura. En esta tercera captura en contra, esta es la tercera captura en contra del hombre de negocios. No existían reportes antes de la tarde del pasado sábado 3 de junio ni de la noche, cuando la misma Fiscalía de Veracruz emitió un reporte de que no existía ningún delito, y también le preguntaron a la Federación y tampoco existía un delito, y por eso fue puesto en libertad. Regresaremos para seguir analizando cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hacemos una pausa aquí en Primer Acto. Siete de la mañana, 16 minutos. Seguimos analizando el caso que atañe y que tiene en trending topic a las autoridades de Veracruz, y no precisamente para bien. La persecución política que le han hecho a la jueza, ¿me recuerdas el nombre? Manolo Yáñez. Déjame subo aquí porque la jueza Angélica Sánchez. Angélica Sánchez Hernández, ¿no? Uh-huh. Sí. La persecución política a la que fue objeto por liberar a Itiel N., un preso que pues las pruebas nos hacen pensar que puede ser una persecución política la que está sufriendo allá en el estado de Veracruz por tantas vejaciones y tantas irregularidades en sus procesos que pues parece ser que le han inventado, porque quiero decirte que otra de las pruebas estelares de la Fiscalía, ahora ya en la segunda causa que se le siguió, pues era el testimonio de un policía que estaba muerto. ¿Qué tal, Ya. Y de otra persona, sí, de veras, y de otra persona que también estaba muerta. Eran los testigos estelares. Eran los testigos estelares de la Fiscalía del Estado de Veracruz en este caso. Bueno, si te parece, retomamos las palabras de el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, en este segundo audio, donde también empieza a explicar un poco más este caso que es su bandera de un supuesto empresario, de un supuesto asesino, de un supuesto generador de violencia, asesino serial, y te voy a dar un dato importante después de escuchar al gobernador Cuitlagua García Jiménez. Importantísimo. Sí. Ese caso de un delincuente o presuntamente delincuente, ¿sí?, de muy alto nivel, ¿sí?, tiene que hacernos reflexionar a jueces, al sistema judicial, del lado de quién estamos, del delincuente o de las víctimas. Porque como hay narcotráfico y hay homicidios ligados al narcotráfico y quieren culpar al gobierno, pero no se dice nada de un sistema judicial donde algunos jueces, ¿sí?, se exceden en proteger al delincuente. Y no, el cuestionamiento, vean, ¿hacia dónde es? ¿Hacia el juez que liberó al presunto delincuente? No, es hacia las instituciones que lo detienen y lo tratan de llevar a juicio.
¿No creen que ya se volteó las cosas? ¿Cómo va a ser posible que ahora el sistema judicial y algunos jueces, ¿sí?, antepongan, ¿sí?, aberraciones legaloides para liberar a los delincuentes, a los que tienen poder económico, a los delincuentes que pueden corromper jueces? Y a mí se me hace muy extraño. Por eso digo la extrañeza. Una, nuevamente al juez Loranca. Y en esta ocasión, quizá porque lo tenemos acusado ante la FGR, es el que tenemos acusado en la FGR, es el que liberó a uno de los porquis, es el que liberó a los presuntos cómplices de feminicidio en el caso de Marlon N. Es ese juez. Y ese juez, esta vez, mi hipótesis es que actuó con cautela y dijo, no me la voy a aventar, yo simplemente me apego ahora sí a derecho y lo libero, pero le dejo la bolita al juez de control. Y la juez de control, ¿no?, decidió dejarlo en libertad porque no había elementos para continuar reteniéndolo en prisión ante la falta de pericia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Presentar un caso sólido y con testigos pues muy débiles. Total que lo liberan en Itiel N, lo liberan en la madrugada del sábado para domingo allá en Ramos Arizpe, en Coahuila, a solicitud de la Fiscalía del Estado de Veracruz. Quiero decirte que tenemos los documentos en la mano, lo hemos venido reportando con oportunidad y certeza. Tenemos los documentos en la mano donde la misma Fiscalía del Estado de Veracruz le gira a las 9:30 de la noche un oficio al Centro de Readaptación Social donde le dice que básicamente Itiel N no tiene ninguna carpeta de investigación abierta, que pueden dejarlo en libertad, ¿no? Entonces lo dejan salir, y saliendo, ¿no? La misma Fiscalía, otra gente de la misma Fiscalía pide la colaboración para que la Fiscalía de Coahuila lo capture para traerlo de regreso a Veracruz y que enfrente el mismo proceso que ya había librado y que había sido finalizado, y en el cual ya se había defendido y ya había quedado pues libre de estas acusaciones Itiel N. Entonces es ilógico porque pues lo siguen vinculando a la causa 291/223/A, y es el juez Urbino Alcaraz García, que es el juez de control en Cosamaloapan, quien lo pide que se lo traigan de regreso por una causa que ya había sido aclarada, y que en un juicio que ya él había demostrado que pues tampoco tuvo culpabilidad en el supuesto crimen de otras dos personas. Y también en ese supuesto crimen de otras dos personas, pues ya sabrás, ¿no? También está plagada de irregularidades. La recaptura del empresario Itiel N allá en Ramos Arizpe y su traslado al estado de Veracruz por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz suma 4 posibles delitos por parte de las autoridades, tanto en Coahuila como en Veracruz. El director del Centro Federal de Readaptación Social 18 de Ramos Arizpe, que hemos venido vigilando con lupa, ¿no?, por sus malas actuaciones. Bueno, Juan Francisco Afeirán Sánchez podría haber incurrido en el delito de privación ilegal de la libertad tras retener al empresario de manera injustificada más de 9 horas desde que la jueza en Cosamaloapan, Angélica Sánchez Hernández, decretó que se le otorgara su libertad. Imagínate, 9 horas retenido, dándole tiempo a la Fiscalía del Estado de Veracruz para que hicieran algo para poderlo seguir reteniendo. El segundo delito que se constituye, querido Manolo, queridos amigos, pues fue abierto contra los policías ministeriales que trasladaron a Itiel Palacios García por tierra desde Coahuila, según la defensa del empresario. Dijeron, además de la propia Fiscalía General del Estado de Veracruz, que tardó más de 60 horas en presentarlo ante el juez de control en los juzgados de Cosamaloapan.
más de 60 horas desde que desde que lo recapturó la Fiscalía de Coahuila. 60 horas, ¿cuántos son? 2 días y medio, ¿no? En presentarlo ante el juez de control allá en los juzgados en Cosamaloapan. Y un tercer delito que ve la defensa de Itiel N, está tipificado, es en contra de la Administración de Justicia, al solicitar la reapertura de la misma carpeta de investigación, esta que te estoy diciendo, la 291/223-A, para juzgar a Itiel Palacios García 2 veces por el mismo delito, querido Manolo. Y un cuarto delito, como cereza en el pastel, ayer estuvo maravilloso, es el cuarto delito supuesto por la defensa de Itiel N, es el de desaparición forzada de personas, debido a que la Fiscalía General del Estado de Veracruz trasladó a Itiel N, contraviniendo la determinación del juez de control de los juzgados de Cosamaloapan de internarlo en el cerezo de esa ciudad, al ser pues un caso del fuero común. El empresario, así por sus pistolas, la Fiscalía y los ministeriales, fue llevado e internado en el Centro Federal de Readaptación Social de Villaldama. Esto lo sabemos pues porque reportamos, ¿no? Pero hasta ayer a las 12 de la noche, que tuve la última comunicación con los abogados de Itiel N y su familia, ellos no sabían dónde estaba, porque el mandato del juez de control era dejarlo en Cosamaloapan, y sin avisarle nada a nadie, fueron y lo internaron en un centro de readaptación social federal, cuando es un caso del fuero común. Así las cosas, así la justicia que está manejando Cuitláhuac García y la Fiscalía General del Estado allá en Veracruz, querido Manolo. Un total enmarañamiento, apunta todo al gobernador sin duda. ¿Qué es lo que tienen contra esta persona y qué es lo que va a pasar? El susto de la familia después de 60 horas no localizarlo y ya finalmente en una prisión federal. Nada se entiende, Víctor Hugo. Pues mandarle el mensaje, ¿no?, al gobierno del estado de Veracruz, que estamos los periodistas a nivel nacional siguiendo muy de cerca este caso, porque ya lo platicaremos después. En Veracruz está súper de moda inventar delitos. Tenemos una serie de casos durante el sexenio de Cuitláhuac García interesantísimos de cómo aplican la ley a sus adversarios políticos y los mantienen en prisión con pruebas inventadas. Muchos casos tenemos ya documentados de esto. Más de 90 personas han sido metidas a la cárcel y que está defendiendo el senador Ricardo Monreal, por cierto, de manera pues personal, porque pues no entiende cómo se hace la justicia en el estado de Veracruz. Y este es un botón de muestra, el caso del empresario Itiel N, a quien le han inventado una narrativa de ser pues casi igual que el Chapo Guzmán. Nomás te digo una cosa, si fuera de esta manera, ¿por qué lo trasladan solamente 4 guardias por carretera desde Ramos Arizpe a Veracruz? Si fuera un objetivo prioritario, pues lo habrían trasladado en un operativo pues mayor. Te quiero decirte una cosa, he consultado personalmente a las autoridades de seguridad pública durante el gobierno de Javier Duarte Ochoa y luego durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y también he tenido fuentes con agencias de inteligencia de los Estados Unidos. No conocen a Itiel N en el sentido que lo conoce o lo dice conocer la Fiscalía del Estado de Veracruz y el gobierno del Estado de Veracruz. O sea, no tienen nada, ni siquiera lo tenían en el radar de todas las cosas que se le han acusado a este hombre.